¿Qué tal? Vamos a empezar. Las últimas clases hemos estado viendo cosas de funciones exponencial y trigonométricas. Ambas ya son pues bastante complicadas y en la última clase tratamos de ver que parte de esa complicación tiene que ver con el hecho de que pues son series de potencias y pues cuando vas elevando el grado de los sumandos que conforman la serie de potencias, de cierta manera se enredan. Trajimos la idea de cómo se enredaba la expansión de Taylor de evaluar en el eje imaginario en el polinomio de Taylor, y entonces daba una curva que era como una especie de curva que bajaba y se enredaba en un cilindro, y mientras más grande se hacía el grado, al final pues tiendes a la hélice infinita en el cilindro. Por cierto, esa es una interpretación geométrica de la prueba de la fórmula de Euler, ¿vale? Esa fórmula de Euler de que E a la I teta es igual a coseno de teta más I por el seno de teta. Hay varias maneras de intentar motivarla, nosotros ya vimos varias, pero otra podría ser expresar a través de series de potencias la función exponencial compleja y tomas el polinomio de Taylor hasta cierto grado y entonces dan las curvas que trajimos. Eso es lo que hemos estado viendo en las últimas ocasiones y vamos a... Quedó pendiente en la vez anterior, porque nos presentó Edgar una cosa, quedó pendiente nada más ver qué sucedía si es cierto que en la misma imagen teníamos la función seno o no. Entonces voy a pintar rápido, esto era parte de lo que había quedado pendiente. Entonces el coseno de z lo habíamos hecho y bueno, ya va a ser algo rápido. Acuérdense que aquí había una familia de elipses. Voy a pintar unas 2 o 3. ¿Va? Ahí está. ¿Sale? Esas elipses correspondían a la imagen de líneas que iban a ser líneas horizontales. ¿Sí se acuerdan de eso? Por cierto, cuando la línea horizontal se volvía el eje X, entonces estábamos aquí en este intervalo. Ese intervalo era el intervalo donde yo proyectaba la función coseno. Entonces lo voy a poner así. Este intervalo era donde yo proyectaba, ¿vale? Y la otra familia de curvas eran esta recta en el eje imaginario se iba en el coseno hiperbólico, que eran puros valores reales, y tenías una familia de hipérbolas, ¿sale? Debí de haber usado tal vez otro color. Bueno, ya. Sí, bueno, no, sí le pongo este otro color. Es que la azul es especial. Entonces estas serían unas así. Uf. Ahí está.
y la otra aquí, ¿vale? Y si quieren, le ponemos aquí, a estas un amarillo, y entonces estas irían así ya para que quede todo de algún color. Bueno, entonces tengo esa familia, ¿vale? Y entonces lo que sucede es que estas líneas amarillas me dan las elipses, estas líneas me dan las hipérbolas, y entonces la pregunta que hacíamos la vez pasada es ¿qué pasa con el seno? Y entonces lo que decíamos es que el seno lo podíamos ver ahí también, y dijimos algunas cosas y se nos acabó el tiempo, ¿vale? Entonces nada más para que vean que sí se puede ver ahí, que era parte de lo que faltaba, había que recordar que el seno de z era igual a e a la iz, ¿sale? ¿Se acuerdan que la interpretación era que el coseno obtenía sumando dos vectores así, y entonces obtenías el doble del coseno, y el seno era restándolos? Si tú los restabas, entonces obtenías un vector que era el doble del coseno, perdón, el doble del seno, porque el seno es hasta aquí. Entonces era este menos este, y ya estoy generalizando porque la identidad de Euler era con teta y luego ya lo generalizabas a complejos, ¿vale? Entonces ese era el coseno. Y bueno, ¿no? Perdón, ese era el seno. Este es el seno. ¿Qué pasó? ¿Hay algo que está? ¿Qué? ¿No? Sí, porque es el inverso. Y el coseno es así. Perdón, coseno. Ahí está el coseno. Entonces ya habíamos visto que el coseno andaba viviendo por acá, en estas curvas. Y bueno, ahora lo que les pregunto es... Sí, a ver, la pregunta era, si en este mismo dibujo yo podré interpretar cosas del seno. Entonces, esa era la pregunta. Entonces, ¿qué opinan? Me gustaría preguntarle una cosa. Solo para estar seguros, el seno es el seno es el hipérbole y el coseno es ¿Aquí? Sí. No, aquí el coseno, a ver, lo que estamos diciendo es que el mapeo coseno, ¿sí? Este es el mapeo coseno. El mapeo coseno manda estas líneas. Es únicamente coseno. Sí. Ahora, mi pregunta es, si nosotros tenemos que hacer otra cosa totalmente distinta o en el mismo dibujo podemos interpretar cosas del seno. En el mismo dibujo. Ah, ok, eso era lo que yo había preguntado la vez pasada. Ajá, ¿y cómo? A lo mejor se puede ver la forma
geométrica. O sea, se puede realizar el seno mediante la forma de, ¿cómo decirlo? Por geometría analítica. Tenemos E a la z menos E a la menos 60, todo entre dos i. Podemos separarlo, igual dividirlo entre dos i, y tenemos una forma geométrica. O sea, tú dices desarrollar esto. Simplemente separarlo así de trabajo. Y creo que ya sale de una forma más geométrica. Esa es una. Y la otra que les decía, por ejemplo, había una fórmula que les dice que, a ver si se acuerdan, digo nomás para motivarla, esta viene así, aquí hace esto y luego hace esto, esta sería el seno. Espérenme, déjenme usar otro color que no haya usado. Este sería el seno. Así. Más o menos, ahí está. ¿Vale? Entonces, hay una fórmula. A ver, la intuición es que si esta la recorro para allá o esta la recorro para allá, obtengo la igualdad, ¿no? Entonces, por ejemplo, sería coseno para recorrer, si yo recorro el coseno a la derecha, sería x. Solo para confirmar, si es entre seno, es entre 2i o es entre z y. Es entre 2i, ¿verdad? Sí, es entre 2i. Sí, acuérdate que este 2i, o sea, a ver, si tú haces aquí la resta, es el doble del seno, nada más que queda en la dirección imaginaria, entonces por eso tú podrías tener la igualdad así. ¿Sale? ¿Va? Entonces ya pasas dividiendo ya. ¿Sale? Bueno, ¿están de acuerdo con esto o no? ¿Sí? Ah, bueno, pues entonces, pues esto se va a valer igual. ¿Vale? Sin z, ¿no? Ah, sí, perdón. Le cambio a una y a la otra no. Eso ya habría que analizarlo más. Hay una... Se puede, bueno, de hecho también no, geométricamente como que sí podríamos ver un poco más, pues. El detalle es ese, ¿no? El detalle es que, o sea, precisamente como que tanto la función seno como la coseno están expresadas en términos de la exponencial compleja. Hay una propiedad de las exponenciales complejas, ¿no? Que hace una cierta periodicidad, y es de ahí de donde ya, porque todo va multiplicado por el i, entonces A ver, pero fíjate, hay varias maneras de hacerlo, pero estábamos apostando por hacerlo geométricamente. Esta parte sí se puede interpretar así en variable compleja tal cual. ¿Qué sería esto? La idea es la misma que esta, nada más hay que verla en los complejos. Y entonces tú tienes una gráfica y hacer la gráfica de esta diferencia, ¿sale? Es equivalente a agarrar la gráfica y moverla pi medios. ¿Sale? Ahora, ¿sí? ¿Eso sí o no? Porque eso es así como de cálculo en el sentido... Sí. En reales sí sé qué pasa. Ya realizar. Sí, pero, a ver, entonces ahí te va. Es el mismo argumento. Si tú tienes una gráfica de f de x, que... No, pero lo vamos a argumentar. A ver, tú tienes f de x. El argumento es quién es esta.
Y entonces el argumento es que si tú tienes la gráfica de esta es esta movida en C para acá. ¿Sale? Bueno, un argumento análogo al argumento que se usa en los reales, lo puedes hacer en complejos. ¿Cuál era el argumento así en los reales? Nada más para repasar. Tú quieres construir la gráfica de esta. ¿Sale? Entonces, a ver, tienes por ahí la gráfica, esta es la gráfica de f. ¿Sale? ¿Va? Y entonces tú quieres ver quién es la gráfica de f de x menos c. ¿Va? Bueno, entonces lo que haces es, a ver, la idea intuitiva es que puedes mover los puntos así en la recta. ¿Sale? Y entonces te agarras un punto y menos c es trasladar esto así, c, lo trasladas c para acá, ¿vale? Y entonces tú trasladas c y quieres ver quién es f de, o sea, vas a evaluar f en x menos c, este es x, ¿sale? A ver si quieren voy a poner aquí la gráfica de la f aquí. Si esta es la gráfica de f, esta es la gráfica de f, la gráfica de f de x menos c, está aquí la x, me muevo c para allá, veo cuánto vale la f, y entonces este punto sería x menos c, y este sería f de x menos c, ¿sale? Y entonces esta altura la tengo que poner aquí. A ver, voy a poner esto. G de x igual, para no hacernos bolas, a x menos, f de x menos c. ¿Sale? Entonces yo tengo la gráfica de f. Si yo quiero pintar la gráfica de g, ¿qué es lo que hago? Pues agarro una x y como sé que es igual a esto, entonces yo me voy a x menos c, la evalúo en f, y este es el valor que la g le asigna a la x. Entonces aquí pues tengo que ir copiando todo nada más para allá, y entonces quedaría algo así. Esa es la idea geométrica. ¿Sale? Y entonces si estás en los complejos, esta idea rifa, nada más que aquí este c, pues en lugar de ser un número real es un número complejo. Y entonces la gráfica g de z igual a f de x menos z es trasladar la gráfica de f para obtener g. Sí le veo sentido, pero esto se puede demostrar. Pues si no te gusta esto como demostración. Pero es para los reales, para los complejos. Ah, pues para los complejos es lo mismo, ¿no? No, O sea, porque tú tienes un z aquí, a ver, esto sería un plano. Este sería, en lugar de x, z. Lo voy a ir haciendo. Este sería un z. Y entonces, tú quieres ver cuánto vale la g de z ahí. ¿Quieres ver cuánto vale una g ahí? Entonces tienes que hacer tu gráfica y aquí le tienes que, así como aquí le quieres ver qué altura le pones, aquí tienes que ver qué vector le pones, porque va de C en C o de R2 en R2. ¿Sale? Pero entonces la reglita es esa. Tú quieres construir g de z, pero esa g de z es f de z menos c. ¿Sale? Y entonces, ¿qué pasa? Pues si tú partes de z, pues te vas a esto que tienes aquí, z menos c. ¿Sale? Y entonces aquí tienes z, te vas, ¿sale? Este sería z menos c, aquí tú tienes otro plano de estos, aquí tienes un vector ahora,
Y entonces lo que va a querer decir es que la G en este Z va a ser una copia de ese vector. Y entonces, si te fijas, tú tienes aquí una gráfica que va a ser una superficie en R4, y lo único que estás haciendo es que esta misma altura va a ser la altura de la G de Z. Nada más que ahora tienes, no sé, un número real, sino ahora puedes trasladar. ¿Sale? ¿Sí? O sea, en un número complejo. Por ejemplo, si tuvieras, a ver, nomás para poner un ejemplo ahí. G de Z igual a F de Z menos I. ¿No? Entonces, es aquí el análogo a que si yo hago C igual a 1, yo traslado a la derecha, aquí habría que trasladar hacia arriba, hacia el eje Y. ¿Vale? Bueno, si ustedes me creen eso, que se vale, cuando yo tengo coseno de Z menos pi medios es igual a seno de Z. Esta sería la G. Y lo que te está diciendo es que va a ser una traslación de la función coseno. ¿En qué dirección? Este es un número real. Y entonces te vas a ir para allá un medio. Entonces era lo que decíamos ayer. Tienes el eje imaginario, te vas para acá un medio. ¿Sale? Entonces, a ver, pongan atención. Si yo pudiera ver la gráfica del coseno, entonces por esta idea, la gráfica del seno es, agarra la gráfica del coseno y muévela. No, nada más va a ser una traslación. Sí, pero es que hay que además interpretar la traslación. O sea, es que el peor es que no podemos ver la gráfica. ¿Sale? Entonces, bueno, si pudieras ver la gráfica, agarras la gráfica de variable compleja y tienes una y la mueves pi medios y obtienes la otra. Igual que en el caso real. Tengo el coseno, la muevo pi medios y obtengo el seno. Y va a ser lo mismo. Tengo el coseno, visto como función de R2 en R2, la muevo pi medios y obtengo el seno. Ahora, no puedo ver la gráfica, pero ese movimiento de pi medios lo puedo interpretar aquí. Porque yo tenía mi eje imaginario, este eje imaginario va a quedar por acá, y entonces ahí obtengo el seno. ¿Sale? Pero entonces, fíjense, esta que está en pi medios, si yo fijo, a ver, ahí viene la idea, si yo me fijo, ¿dónde queda la cosa cuando esto? A ver, acuérdense de esto. Estas soluciones empezaban y ahora párense en pi medios. ¿Sí se acuerdan de dónde empezaban? ¿Se acuerdan o no? Miren, el coseno les ayuda. Este cuate empieza de acá y empieza a moverse así. ¿Sale? Si yo tomaba rectas arriba o abajo, digo, lo hacíamos, por ejemplo, de hecho va a haber una especie de simetría ahí, empiezan acá, ¿están de acuerdo? Ahora, ¿dónde están en pi medios? En pi medios coincidía que estaban en este eje. ¿Sale? ¿Sí? Eso lo hicimos cuando construimos, acuérdense que estas eran la suma de dos círculos. ¿Por qué? Porque agarrabas dos de estas simétricas, ¿vale? Entonces cuando estabas a 90 grados sumabas uno de 90 grados y otro de menos 90 grados, estabas en el eje imaginario y el más grande era el que ganaba. Acuérdense que un círculo era más grande y el otro era el del radio inverso. Bueno, hacia donde voy es que justo aquí caminas pi medios y entonces llegabas a estas posiciones. ¿Sale? Pero esta ecuación les dice que entonces
para ver quién es el seno es recorrer la otra pi medios. O sea, sería como si hicieras una nueva gráfica del coseno y empezando desde ahí. ¿Sí? Bueno, entonces, sí se puede ver aquí el seno. ¿Cómo se ve el seno? El seno es empezar a moverte desde acá. ¿Sale? Y entonces puedes, a ver, esta receta les dice, tienes una gráfica y la otra le empujas pi medios. Bueno, tendrías dos gráficas. Como está difícil ver las gráficas, lo que estamos intentando hacer es, bueno, yo me muevo por las rectas en cada una de las gráficas y en la imagen, cuando proyecto los puntos, me muevo sobre el mismo patrón de curvas. Eso no necesariamente pasa con un par de gráficas, ¿no? Pero en este caso sí. Entonces, cuando tú estás en el coseno, empiezas el movimiento desde acá, y cuando estás en el seno, empiezas el movimiento desde acá. Esa es la... ¿Sale? Porque aquí, cuando tú mueves esta, a ver, aquí se puede ver, tú mueves esta para acá, y le caes encima al seno, ¿va? Y entonces, a ver, lo que queremos así acabar por redondear es, tú te mueves aquí en estas líneas y cuando evalúas el seno y el coseno lo puedes interpretar que empiezas en puntos diferentes y unos van a estar rotados 90 grados de los otros. Eso es. Y estas familias de elipses, si yo empiezo de acá, pues entonces empiezo un movimiento así del seno. ¿Sale? Por cierto, si yo lo veo así, era lo que sí dio tiempo de comentar la vez pasada. Si yo empiezo a girar para allá, este empieza a moverse para acá, y el eje positivo tendría que estar del otro lado del pizarrón para que quedara en este plano un seno cuando empiezas a hacer así, ¿no? ¿Sale? Digo nada más para que vean que todo da. Bueno, entonces eso era lo que había quedado pendiente para relacionar esto. Entonces, es debido a esta propiedad geométrica, tú mueves la gráfica un poco y a la hora de que evalúas en esas mismas rectas, el resultado es que te estás moviendo por esta misma familia de curvas, ¿vale? Ahí en el coseno de z no debería ser e a la iz más e a la menos iz. Ah, sí, me equivoqué 2 veces. Mira, me dijo Juan Manuel y aquí lo volví a poner mal, sí. Sí, gracias. Es que era para que me corrigiera uno en cada una. ¿Va? Bueno, pues ya. Esta figura, en serio, pues yo les recomiendo que le piensen, y todo lo que se mueve en estas elipses no lo ve uno en los reales, ¿no? Estamos hablando de... Y esto estaría muy chido que pudiéramos ver la gráfica, nada más que está difícil ver la gráfica. Y solo es cuando pasas de estas familias de rectas, cuando pasas por el eje real, es que este comportamiento de la familia de elipses colapsa en esta elipse degenerada, y es ahí cuando vemos el seno, ¿vale? O el coseno. Y esto es el periodo, y aprovechamos para que vean que esta se parece mucho a la exponencial, porque habíamos dicho que estos periodos ahora van a ser en estas bandas, y se parece en el sentido de que cada una de estas bandas pues me tapa todo el plano. Entonces va a ocurrir algo análogo a lo que ocurría con la exponencial, ¿vale? También, a ver, pregunta, ¿qué pasa aquí con este punto? Z igual a infinito. O sea, nomás para que vean que va a ser el mismo show.
¿Se acuerdan que vimos que este infinito era una singularidad esencial? Es decir, tú te podías agarrar cualquier valor. O sea, tú quieres como lo que estaba haciendo Juan Manuel el otro día, que por cierto quedó pendiente, de que cuando te acercabas a un punto, ¿qué le pasaba a los valores de la función? Bueno, aquí tú puedes poner este punto, lo ves en la esfera y te acercas al infinito y resulta que en las imágenes te puedes ir a cualquier valor. Y esto, el argumento es que puntos en cualquiera de estas rectas puedes hacer que se alejen todo lo que quieras. Entonces tú agarras un punto en la imagen, por ejemplo y te dice alguien, mira, pues yo te voy a construir una sucesión que anda pasando por aquí porque yo sé que cuando camino por la recta que correspondiente ando dando vueltas aquí. Entonces tú vas caminando, mira, pum, aquí caigo. Y luego camino otro 2 pi y vuelvo a caer. Pero entonces empiezas a poner unos puntos ahí y sus imágenes están pegando acá. Y esa sucesión de puntos en el dominio la puedes ver en la esfera de Riemann y converge al infinito. Porque esta familia de rectas se vuelve una familia de círculos que pasan por el polo norte y entonces estás en un elemento de esa familia, por ejemplo y entonces vas con estos puntitos que van, su imagen va a caer aquí y estos puntitos hacen esto. Y vas hacia el infinito y estás aquí con este valor, pero pues te puedes agarrar este valor y nada más se mueven tantito y entonces te acercas a cualquier valor. Bueno, entonces, pues se entiende, si a estas les pasaba y andas haciendo un promedio del desmadre, bueno, porque esto lo puedes interpretar como una especie de promedio, ¿no? Entonces, pues el promedio del desmadre es que queda un desmadre y... Sí. ¿Va? Bueno, entonces, también, debido a que estas bandas quedarían, y esto ya lo habíamos dicho también, cuando te lo llevas a la esfera, una banda de estas, nada más hay que ver la dirección. Por ejemplo, aquí tendrías dos familias de circunferencias, una serían las bandas del seno y el coseno, y en la dirección ortogonal tendrías otra familia de circunferencias que eran las que habíamos visto, que eran las bandas de la exponencial. ¿Va? ¿Sí? ¿Tienen alguna duda hasta ahí? Bueno. Entonces ahí, para la memoria, uno empieza a moverse y evalúa las dos funciones y te empiezas a mover con una diferencia de un ángulo de 90 grados. Esa es así como la idea, y ya si quieren más detalles, bueno, pues ya empiezan a hacer, ¿vale? Ahora, hay dos posibilidades de irnos. Una puede ser preguntarles a ustedes qué opinan de esto. ¿Qué pueden decir ustedes de esto? Y la otra es algo que está pendiente desde hace varias clases atrás, y no sé si quiero decirlo en alguna, interpretar esto ya como algo de variable compleja. Esta, podemos ver cualquiera de las dos, tal vez si quieren esta y esta, nomás que no se les olvide. ¿Qué pasó ahora? Ando disléxico el día de hoy. Perdón. ¿Va? ¿Qué podrían decir? O sea, sobre eso. Si quieren, en lo que falta, a ver, vamos a echarle un montón. ¿Qué podrían decir? Que sí es cierto, ¿no? Sí va a ser cierto. Y de hecho la puedes definir así a la... Pero vamos a intentar decir un poco de... Un poco más, ¿no? Pues un poco más de... Está difícil, o sea, no está tan fácil. Por ejemplo, esta no viene así tratada como el seno o el coseno en el Needham. O sea, ahí menciona algunas cosas, pero no. Y entonces la idea es saber qué se les ocurre. A ver, pues,
donde hacemos un lugarcito aquí, ¿no? ¿Qué se les ocurre? Por ejemplo, esta función va a ser algo, o sea, respecto de las funciones que hemos trabajado, esta función va a ser algo ya distinto en el sentido de que los polinomios como que, o sea, te ibas muy lejos y decías, bueno, tal polinomio cuando z tiende a infinito, pues como que se va a infinito, ¿no? Pero esta función, como es el hecho de que es un cociente, pues vas a tener al infinito ya más cerca en el sentido de que cada vez que tengas coseno igual a 0, entonces se pela. Y bueno, pues acuérdense de la gráfica, esta gráfica se la saben. La gráfica es algo así. Y las hacen notación y medio. Ajá. Y otra vez así. Por cierto, había quedado pendiente cómo quedaba esta gráfica si la intentaban ver compactificando esta recta en un círculo y esta recta en otro círculo. ¿Le pensaron? O sea, ¿cómo queda esa gráfica si la metemos en círculo? O sea, lo que pasa es que cada vez que te vas al infinito pierdes como la noción, pero luego si compactificas puedes recuperar el infinito. Claro. A ver, ahí les va un ejemplo de esto. Imagínense esta función x, punto y coma, y esta otra. Son dos funciones, x y 1 entre x. Entonces, si uno las ve en el plano, no se parecen, ¿no? Esta es una de ellas y la otra no se parece, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa si este eje me lo llevo? A ver, la idea es esta. Este eje llévenselo con la proyección estereográfica en un círculo. Entonces es como si tuvieras una línea y esa línea la subes en el círculo. Y este eje le haces lo mismo. ¿Qué queda? Entonces, este se vuelve un S1, este se vuelve otro S1. Y entonces ahora la gráfica que estoy yo buscando, ¿dónde vive? En ese En el toro. Ahora, este toro, acuérdense que bonito y sin andar haciendo cosas de que haz uno más chiquito, vive en R4, porque te agarras el S1 con el S1. No podemos verlo, pero hagan el truco de intentar pues, ver las cosas en el toro. Si quieren, les subo la imagen o la traigo la vez que entra, porque va a estar difícil de hacer. ¿Qué queda en el toro eso? ¿Cómo que quede en el toro? Sí, pues cada una de esas curvas es una curva en el toro. Y ahí sí se va a ver más claro que estas están muy relacionadas. Es más, denme chance de hacerlo primero en un cilindro. A ver, si quieren, antes, ese toro me lo imagino así. Primero, y ya luego lo cierro. Esta, no sé si estén de acuerdo, pero quedaría así. Cuando yo hago el menjurje y cierro, me va a quedar una curva de esas que me enredo una vez así y una vez así, ¿vale? Okay. Pero lo interesante es cómo queda esta. Y entonces aquí, todo este borde, a ver, este borde se conecta con este y sería el polo norte de uno de los círculos o el infinito. Y este sería el polo norte o el infinito del círculo del contradominio. Entonces, esto, cuando yo me acerco al cero, me voy muy lejos, quiere decir que voy a pasar por aquí. Y cuando yo me voy para allá y aquí se va pegando, quiere decir que al final paso por acá. Y luego, este es el mismo que este. Y bueno, no sé si me la vayan a creer. Ok, o sea, cuando la línea verde se va al cero, entonces te vas al polo, ¿no? Ajá. Por eso estás como hasta arriba del punto. Ajá.
Y cuando se acerca por la izquierda, se va al polo norte, a menos infinito, ¿no? Ajá, pero como vas a cerrar en un círculo, este punto es el mismo que este. Y entonces, Con razón ahí es polo norte abajo. esa curva, a ver, pero ya ahora intenten cerrar esto. Sí. Esta curva se cierra en el toro y se vuelve como esta y esta como que la misma cosa. Nada más como que se van a hacer como versión en espejo. O sea, te va a quedar la misma silueta trasladada. Pues va a ser como una especie, a ver, fíjense. ¿Qué pasa? A ver, esto lo pueden ver con geometría moderna. ¿Qué pasa si yo me agarro aquí el 1/2 y su inverso sería 2? Y entonces si trazan estos dos, va a resultar que este es el reflejado de este. Y acuérdense del 1 entre z, que era una rotación, pero aquí estoy en el plano de la mitad, entonces lo puedo interpretar como una reflexión. Bueno, algo análogo va a pasar entre esta curva y esta. El problema es como en 3 dimensiones se rompe un poco la simetría, para que me crean que esto de veras pasa, no conviene empezar a enredar, por ejemplo, la curva esta de la identidad en torno a porque la otra, o sea, si este es el 0, entonces el infinito estaría acá. Y como que pierdes algo de simetría, pero imagínate que tienes el círculo del toro y quieres que el 0 esté acá y que el infinito esté acá. Y entonces ahí sí se va a ver que, o sea, tienes acá un círculo que como que parte en esta dirección y la curva que llega al infinito es como la reflejada. Bueno, una imagen dice más que 1000 palabras, si quieren la traigo la vez que entra. O sea, el chiste es que si eso lo vieras en el toro, es que este toro es un toro chafa porque tienes que andar acomodando las cosas para que se vea bien porque hiciste más chiquito un círculo. Pero la idea es que esta y esta, cuando compactifico, una es la reflexión de la otra. Sí, la reflexión. Eso es en R. Habría, a ver, fíjense, esto se complica tantito, pero ya se lo saben porque lo hicimos. Si haces Z y 1 entre Z, tú podrías hacer la gráfica y el análogo a esta, a ver, esta si quieren, o sea, es que para hacer el dibujo en el pizarrón está más chido empezar aquí, pero si empiezas aquí, la reflexión no está tan chida porque, o sea, a ver, imagínense, una empieza a enredarse así y de hecho por ahí se cortan donde se cortan estas, ¿no? Entonces, como que empieza así, ¿sale? Nada más que ahí no va a ser la reflexión tal cual, pero si voltean este punto a entonces sí. Ahí sí se refleja. Bueno, algo análogo pasa con Z y 1 entre Z. Nada más que ahora, en lugar de toro, tenemos pues la generalización. ¿Vale? Y entonces por ahí tienen el análogo a esta, que sería una curva que cuando hago esto se enreda una vez así. Ahora tendrías una esfera que la recorres y se enreda una vez en la otra esfera, y la 1 entre Z sería como una especie de, y ahí se complica un poquito más. ¿Por qué? Porque acuérdense que sí vimos que esta en la esfera era como rotar, ahí ya no va a ser reflexión, pero es como si toda la gráfica rotaras o sea, tienes una S2 cruz S2, todas las esferas de la fibra del contradominio, las rotas. Acuérdense que tenías que rotar en el eje que pasaba por el menos I y el I. Entonces te da otra superficie que tiene mucha simetría con esta, ¿no? Y entonces pasa algo análogo a esto que todavía vemos, del que lo que estaba en el 0 se va al infinito. Y entonces, cuando ves las cosas así, pues la Z y el 1 entre Z son la misma cosa. ¿Sale? A pesar de que aquí no se ve. Bueno, lo que había quedado pendiente antes de que emprendan la huida es cómo se ve esta acá. Una de estas sería algo así y empieza así. A ver, imagínenselo en un cilindro. Empieza así y la parte de arriba sería el infinito. Empiezo así, llego al infinito y aquí voy al infinito, pero la de al lado es seguir. Y entonces voy a tener que esto se enreda acá. Sí, me agarraron onda eso. Entonces voy a tener
una hélice, a ver, móchenle aquí, este es el infinito del círculo de acá, lo mochan y tienen un cilindro. Entonces, esta gráfica lo único que tienen que ir haciendo, si se lo imaginan, agarran esta, la ponen así y entonces les quedan las franjas así, por ejemplo, y a la hora de que hacen esto, estas se van a volver una curva que da vueltas. ¿Sí o no? A ver, esto lo tienen que enredar. Cuando yo compactifico entonces lo que se va al infinito por acá, me va a quedar una línea aquí. Y entonces va a tocar, o sea, cuando se va al infinito toca aquí, pero era el mismo punto. Entonces estas líneas se vuelven algo que da vuelta. Y entonces, este comportamiento era el comportamiento parecido al del exponencial, de que tenías en un cilindro algo que se enredaba así. Entonces, ya saldamos esta pregunta. Esta tangente aquí se va a ir enredando. Por cierto, lo mismo que hace esta gráfica cuando tiendes al infinito es lo que hacía cuando te acercabas al infinito en la exponencial. ¿Por qué? Porque aquí, imagínate que eres el círculo del infinito, ves la hélice que viene así y barre todos los puntos. Te agarras cualquier punto del círculo aquí y cortas a la hélice en una infinidad de puntos. Bueno, imagínense, a ver, traten de pensar lo que puedan decir de cómo sería esta. De la tangente. Ajá. Okay. Por ejemplo, ¿podrán decir algo de esto? Si se agarran esta familia de curvas, ¿podrán decir algo? Pues habría que analizar si la análisis no pusiera funcionar. Ese es el chiste, que se les ocurra lo que quieran y que tienen, o sea, nada más dense cuenta que esta línea vuelve a ser especial y en esa línea vas a traer esta y afuera de esa, las que están tienen que acercarse a esa cuando le vas bajando, o sea, tienes que haber algo análogo a esto y recuperas lo real, pero ahora ya de por sí lo real era un desmadre y con esto acabo. Esta función tiene en el eje real una infinidad de infinitos, que es una diferencia porque no habíamos hecho conciencia de una familia de infinitos para alguna función. Entonces, bueno, ya, eso era, o sea, se complica un poquito y se complica. Pues ahí está la Z de Riemann, que si pudieran decir el análogo, aquí les dijimos cosas de los infinitos y de la Z de Riemann es de los ceros y dicen, si demuestran que están alineados, ahí se invitan algo, ¿no? Bueno, vámonos. Oigan, nos ponemos de acuerdo porque está incierto, al parecer mañana ya no nos vemos. Sí, hasta ¿Va? el 3 de octubre, ¿no? Ajá, ahí estamos en contacto y esperemos que haya justicia en algún momento, ya pronto, pues para que... Sí, claro. Bueno, Va. vale, hasta luego. Nos vemos tentativamente el 3, ¿no? Va, ya estamos en contacto, pero piénsenle. Sí, Bye. en la tangente. Vale, Pero bueno, bye. no se sabe por la tangente. No. Ahí lo pueden. Bye. Sale, cuídense.